Con nosotros, Marco, gracias por estar Hola, por acá. Javier, ¿cómo estamos? Eres nuestro especialista de cabecera en temas educativos y hoy lo agradecemos más que nunca. A ver, ¿qué te pareció lo presentado hoy por el gobierno? Tal vez empezamos con una vista general y ahorita nos vamos a los focos rojos, porque ya revisaste el documento. ¿Qué te pareció? Mira, me parece que pues sí era entendible y previsible que al centro de la promesa de la propuesta del gobierno está el establecer una educación de calidad con equidad de oportunidades educativas. Aunque inmediatamente cuando escuché esa promesa, pensé que es la misma promesa que han hecho las otras 4 reformas anteriores desde 1992. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué va a ser distinto para que de una vez por todas realmente atendamos una educación equitativa y de calidad? Bueno, ellos dicen que por un lado, los efectos denominados punitivos de la evaluación en términos de que los docentes que evaluaban su desempeño, si fallaban 3 veces consecutivas esta evaluación, tenían que ser separados del servicio profesional, eso se quita. Aunque, y ahorita lo platicaremos con más detenimiento, el diablo está en los detalles, porque uno lee el texto y más bien todo el apartado de la evaluación docente, no solamente la de desempeño, sino la del ingreso, como la de la promoción, sí, pues ahorita está en el texto tercero del artículo constitucional, del tercero constitucional. Todo eso ya no está en la propuesta que presentó el Ejecutivo. Se dice que va a haber un servicio de carrera del magisterio y asumo que los elementos de la evaluación de ingreso y de promoción se van a mandar a la parte de la legislación secundaria, pero ahorita asumo, sí, porque pues, no está, supuesto, no está. Luego, pues viene, como bien dice la nota que ahorita presentaste, pues la parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al cual lo desaparecen y lo van a sustituir por un centro que dicen es un centro de revalorización magisterial, al cual, cuando uno ve la propuesta, se le quita la autonomía, lo mandan nuevamente al ámbito de la Secretaría de Educación Pública y le asignan no solamente las responsabilidades que hoy tiene el INEE en términos de evaluar la política educativa y evaluar a las autoridades educativas, sino además se le agrega a este nuevo centro la responsabilidad de la formación de los docentes. Y justo la formación de los docentes es el elemento que promete el gobierno va a ser el esfuerzo nodal de su propuesta educativa. Pero a ver, ¿los prepara y los califica? Sí. ¿Eso es lo que está en este momento? Sí. Eso es lo que se le va a dar al Centro de Revaloración Magisterial. ¿Que pierda su autonomía qué significa, Marco? Me parece un aspecto muy grave, no es una exquisitez jurídica, sino que es quitarle al instituto la posibilidad de tener plena libertad de señalar críticamente cuando la autoridad federal o las autoridades educativas estatales, sí, que son las encargadas de la administración hasta ahorita de los servicios educativos de primaria, secundaria y sustantivamente también de media superior, pues que ese instituto no los pueda criticar libremente, como hoy sí lo puede hacer el INEE. ¿Por qué? Porque al regresarlo al ámbito de la SEP, pues sí va a ser un poco difícil que critiques a tu jefe. Que critiques a tu jefe, que te digas, oye, pues tus políticas, la neta, están mal planeadas o mal implementadas y están los errores aquí o acá o allá. Pues eso yo lo veo difícil si no tienes la protección de la autonomía constitucional. Y por cierto, los maestros a los que yo formé están mal. Exacto. No tiene ninguna entonces, lógica. Y otro punto que ha pasado hasta hace unas horas desapercibido, que es también muy importante. Se cambia completamente la fracción séptima del artículo tercero constitucional. ¿Qué quiere decir para que la audiencia lo Me parece entienda? que se echó un tuitazo Romero Hicks hace unos minutos. A ver si lo podemos tener. Lo puso hace unos minutos en Twitter. Dice Juan Carlos Romero Hicks, el ex senador panista. Dice, la reforma educativa 2018 aniquila la autonomía universitaria. Va el texto vigente contra el texto propuesto de la fracción séptima del artículo tercero constitucional.
Este es la fracción séptima como estaba. Exacto. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Lo dejamos hasta aquí, porque nos parece que esto es lo sustantivo de cómo estaba. Ahora veamos cómo lo proponen. Te pido por favor que leas el séptimo. El séptimo es el que acabo de leer. La propuesta del presidente López Obrador dice: el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación como elemento de bienestar para la población en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, bla, bla, bla. Este es el 8. El 7 dice: la impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establecen en el párrafo primero y la fracción 2 de este artículo para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción 5 del mismo. Exacto. Quitando prácticamente todo. Ya no hay autonomía universitaria. Ya no hay autonomía universitaria. Y hace unos minutos el secretario de Educación pone un tuit. A ver, ¿lo tenemos, por favor, producción? A ver, Esteban Moctezuma contesta esto. En la Secretaría de Educación Pública siempre priorizaremos el diálogo. Por ello me comuniqué con Juan Carlos Romero Hicks para reunirnos a la brevedad y aclarar el tema de la autonomía universitaria. Una falsa polémica no logrará detener acuerdos entre gente comprometida con la educación. ¿Es una falsa polémica, Marco? Pues tú dime si el séptimo vigente y la séptima propuesta tienen algo que ver. No. ¿Dónde está la falsa polémica? Cuando uno termina de ver la propuesta del presidente López Obrador, en ningún lado se recupera esta parte de la autonomía universitaria. Entonces, no es una polémica, no sé si entonces es un error en la redacción de lo que mandó el Ejecutivo, pero sí me parece un aspecto muy grave. ¿Por qué es grave y por qué es preocupante? ¿Por qué nos tendría que interesar la autonomía universitaria? Hoy, las universidades a las que el Estado le reconoce la autonomía, la UNAM, por ejemplo, sí, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras tantas, decenas más, pueden definir cuáles son sus políticas de ingreso, cuáles son sus mecanismos de evaluación a sus alumnos que quieren entrar y a los alumnos que están en funciones. Presentan cuáles son sus planes de estudio y definen precisamente cómo van a integrar sus carreras. Cuando toda la parte de autonomía universitaria se quita, pues estas facultades que se le reconocen actualmente en el texto constitucional, pues ¿cómo se van a ejercer? ¿Eso qué significa? ¿Que se lo va a pasar a una legislación secundaria para que la SEP, como rector del ramo educativo, defina estos aspectos? Eso me parece gravísimo, porque no sé si tenga relación o no con la intención, la promesa, que es la otra parte de la propuesta constitucional del presidente, de hacer universal el acceso a la educación superior. Y me parece en este sentido, pues otra vez, perdón, pero pues la promesa es una cosa, cambiar la Constitución, digamos, relativamente fácil, cambiar la realidad mucho más difícil. Hoy, por ejemplo, tenemos la cobertura en educación secundaria de cerca del 93%, sí, a pesar de que desde 1992 se puso justo en la Constitución, que es el derecho universal de todo mexicano de tener educación secundaria. Y lo mismo ha pasado con preescolar y media superior, que estamos todavía peor en términos de cobertura. Ahora se dice que se va a hacer universal el derecho a la educación superior y en la sesión de preguntas y respuestas al secretario se le pregunta, oiga, ¿y cómo le van a hacer, no? Porque pues, por un lado está la promesa de las 100 universidades, que no sabemos los detalles de las mismas, y además, ¿qué va a pasar con las universidades en términos de ampliar su cobertura?
Y él dice, mira, calculamos que entre el 10 y el 12% se puede ampliar de la matrícula. Calculamos cómo. Lo hicieron a partir de un estudio con la NUYES, que es la Asociación de las Universidades, sí. o cómo. Sí, sí, sí. La verdad es que, híjole, pareciera que es el deporte criticar las propuestas del gobierno, pero uno quisiera pensar que habría la sensibilidad y la verdad, la humildad de las nuevas autoridades de identificar cuáles son las lecciones de los aciertos y de los errores de las reformas educativas anteriores, Javier. ¿No lo identificas aquí? No, yo no lo veo. Se dice que van a poner la parte de la formación docente como algo nodal. Eso mismo dijo las 4 reformas anteriores. ¿No la ves aquí? Nuño dijo, traje a la medida y resultó que el sastre nunca fue a la escuela, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo vamos a garantizar que de una vez por todas sí demos cursos de calidad para la formación de los docentes, de forma tal que poco a poco tengamos resultados verdaderos de equidad y calidad educativa. La última pregunta, Marco, porque la verdad es que sí nos has dado bastante luz y un gran resumen de lo presentado el día de hoy. Pero ¿dónde quedan los alumnos? ¿Dónde quedan los estudiantes? ¿Dónde los reconoces en esta propuesta del nuevo gobierno? Pues habla de que es derecho constitucional de todo mexicano tener ahora también educación superior y las demás que se reconocen en la Constitución. Pero justo en la explicación del secretario, pues yo vi mucho énfasis en la parte de los docentes y poco énfasis en la parte de los alumnos. ¿Por qué? Sí se habló, por ejemplo, de la necesidad de dar educación bilingüe para los indígenas, solo que no se dijo que hoy hay 720,000 alumnos indígenas aproximadamente que asisten a escuelas en donde su profesor no habla su idioma indígena. Se prometió en la reforma anterior también atender a los indígenas y no avanzamos mucho en ese aspecto. Otra vez, ¿qué aprendimos de los errores del pasado para que ahora que se promete sí se cumpla la atención a los estudiantes indígenas? Bueno, pues nos quedamos con esto. No hay ninguna falsa polémica. Me parece que lo planteado directamente en esta iniciativa por el nuevo gobierno en el párrafo 7 del artículo 3 es bastante claro. Se borra el tema de la autonomía universitaria. La falsa polémica, aún no entendemos dónde cabe ese adjetivo. Y me quedo con esto también. Me parece que, en resumen, Marco, siento que me llega un olor a improvisación y a poca claridad, a falta de cómo, particularmente en este primer paso, en esta propuesta del nuevo gobierno. Y no solamente esa parte, Javier, sino lamentablemente otra vez, como pasó con el gobierno anterior, esta tentación de reinventar la rueda educativa, de nunca poder darle continuidad, sí, hacer ajustes que se tienen que hacer a la reforma que se va a derogar. No, vamos otra vez a empezar de cero, como si cada sexenio el país empezara de cero. Y justo esa falta de continuidad es lo que se ha traducido en tan pobres resultados, tanto de equidad como de calidad. No sabes cómo necesitábamos tu voz. Gracias, Marco Fernández, de verdad, coordinador del programa Anticorrupción de Educación también de México Evalúa. Gracias por estar por acá, Muchas gracias, Marco. Javier, de verdad, como siempre.